El desig de fer el bé ha de ser moderat. No han ni poden emprendre treballs superiors a les seves forces, ni treballar més hores que les forces poden sostenir, sigui quina sigui la necessitat. Mai deixin l'ofici diví ni la meditació, sigui quin sigui el costum, l'autorització o necessitat. El padre Chifré para nosotros ha sido como el segundo fundador, un hombre grande, fuerte, pero al mismo tiempo pues con corazón, con entrañas de madre. Xifré és un sacerdot jove, una mica més jove que Claret. Ell, pare Josep Xifré, s'havia hagut d'anar a ordenar a Roma. Era un moment en què aquí, pels temes del context polític, hi havia la prohibició de les ordenacions. Yo creo que fue un hombre emprendedor, con carácter. Su carácter le permitió tomar decisiones que fueron providenciales para que la pequeña congregación que recibió pueda crecer, extenderse, y así el espíritu de Claret, del Evangelio, llegue a muchos rincones del mundo, ¿no? Unas veces se lo encuentra pues, rígido, duro, inflexible, y otras veces se lo encuentra hecho una madre, llorando, emocionado, preocupado por el último. Son las dos cosas. Diríamos que es un temperamento muy rico. Donc le Père Chifré a voulu que notre congrégation soit véritablement missionnaire, c'est-à-dire géographiquement qu'elle soit présente partout. Et aujourd'hui, c'est ce que les missionnaires clarétains en Afrique essayent de proroger comme activité, comme pastorale missionnaire. Kiedy myślę o ojcu Chiffré, oczywiście nie spotkałem go nigdy, więc to jest takie moje trochę myślenie akademickie, ale kiedy myślę o ojcu Chiffré i o tym, co by było, gdyby on urodził się dzisiaj i żył w dzisiejszych czasach, to jestem pewien, że Klaretyni byliby w pierwszym statku kosmicznym, który by poleciał gdziekolwiek na inną planetę, jeśli tylko słyszelibyśmy, że tam jest życie, że tam są ludzie, to jestem przekonany, że ojciec Chiffré pierwszym statkiem wysyłałby tam klaretynów. Él tomó en sus manos una planta muy tierna que todavía estaba muy expuesta y la hizo crecer, desarrollarse, expandirse, hacerla universal, es decir, cumplió el sueño de Claret y de los primeros cofundadores de hacer una obra grande. Cuando asume la congregación, nosotros éramos solo unos 12 misioneros en una casa la de Vic, y cuando él muere, en 1899, éramos más de 1.700 misioneros y en más de 60 casas en 3 continentes. He was the one who imbibed the spirit of Claret. If you think of charism as a flowing river, it originated in the heart of our founder, Saint Anthony Mary Claret, and then through the generations it goes. And here is a man who allowed this charism to flow, to grow into. Él era nacido en Vic, solo que luego vivió un poco apartado de la ciudad. Era lo que en mi tierra se llama un caserío, es decir, una casa con un establo, con unas fincas en régimen de arrendamiento, algo así. Una familia humilde, trabajadora, campesina y no propietaria, por tanto más humilde todavía. Debió de haber más bien apuros económicos en la familia. Entró al seminario de adolescente, al seminario de Vic, vivía con una familia donde educaba a los niños, hacía de el señor mestre, creo que decían en Cataluña, ¿verdad? Cada día tenía que recorrerse, no sé si 7 o 8 kilómetros para venir a clase al seminario, que estaba aquí muy cerca de nosotros, en la calle San Hipólito. Va a Roma, s'ordena, allà sembla que havia també ja
connectat o conegut el pare Claret, que en aquell moment era a Roma amb la seva inquietud d'oferir-se com a sacerdot per les missions. El padre Claret va a dedicarse él primero a la predicación y luego buscará un grupo de compañeros con los cuales formar no una comunidad de religiosos, porque entonces está prohibido, pero sí un grupo de sacerdotes que no son de parroquia, sino que están disponibles para que el obispo los vaya enviando por los diversos pueblos y parroquias de la diócesis a predicar. Ese es el contexto. No hay predicadores, hacen falta, no hay frailes, pues vamos a tener algo que los sustituya. Doncs el pare Xifré l'envien a Sant Quirze, aleshores de vicari, i allà comença ell també a la parròquia i predicació una mica popular, exercicis. Y cuando se iba a fundar la congregación, cuando el padre Claret tenía este proyecto, lo consultó con el obispo de Vic de entonces, Monseñor Casadevall, y buscaba naturalmente unos compañeros, y parece que fue Casadevall mismo quien le propuso seguramente que Mossèn Xifré podría ser un buen compañero para esto. I quan Claret també ja torna de Roma, no havent pogut complir el seu somni, i amb la inquietud de la congregació, doncs el torna a convocar, i compartien d'alguna manera una inquietud ja similar, no? Passa doncs, bueno, que Claret hi veu la forma i la manera i Xifré s'hi adiciona a ell, no? Ben disposat. I neixen a Vic, neixen en un grupet reduït, en un context on viatjar fins i tot entrava encara molt fora de les perspectives que pot tenir avui dia. En un moment donat es troben els 5 cofundadors, no? Pare Claret, pare Xifré, pare Domènec Fabra, el pare Clotet, el pare Esteve Sala, i decideixen unir-se per tirar, com diuen, a la celda fundacional on neix, no? Avui neix una gran obra, els diu Claret, no? I l'altre diu, bueno, 105, quina gran obra, no? I avui la veiem, no?, aquesta gran obra. Quan el fundador va anar a Canàries i més tard a Cuba, va trobar tanta i potser molta més necessitat espiritual que vostès. I no obstant això, mai no va deixar les dues referides coses. Ell, malgrat tot, organitzava les seves hores per a les necessitats del cos i de l'ànima i destinava les restants pels altres. Ell agafa una congregació que acaba de néixer, diguem, a l'any 49, just acabada de néixer, el seu fundador, Antoni Maria Claret, és nomenat arquebisbe de Cuba, per tant, d'alguna manera l'ha de deixar òrfana i deixa al capdavant el pare Esteve Sala. El pare Xifré, quan substitueix el pare Esteve Sala, a l'any 58, ara estem parlant de que hem passat, com qui diu, 10 anys de la fundació, troba una congregació, això, naixent, encara. Llavors ell l'elegeixen el tercer superior general. Parece que toma las riendas de la congregación, algunos dicen que ya las había tomado antes. Es decir, era un hombre de gran iniciativa, un hombre impulsivo y por tanto dicen algunos que actuaba ya como superior casi sin serlo. Él asume la dirección de la congregación en un momento muy difícil. Gobernaba en España, habían gobiernos liberales que hacían muy difícil la labor de la iglesia. Había acabado justamente los 2 años de gobierno de Espartero y comenzaba a normalizarse un poco más las relaciones entre la iglesia y el Estado, y el padre Xifré aprovechó esta situación para extender numéricamente la congregación, ¿no? Él tuvo una genialidad, yo creo. Buscó por todos los medios que la congregación, en una época en la que estaban prohibidas las congregaciones religiosas, sea reconocida en lo civil y en lo eclesiástico. Y en esto le ayudó muchísimo el padre Claret, que al volver de Cuba, en 1857, fue confesor de Isabel II, y pudo tramitar la aprobación civil del gobierno del Reino de España. Y por otro lado, al ser confesor de la reina, tenía mucha relación con el Papa Pío IX y también consiguió la aprobación pontificia, que no fue nada fácil, porque la Santa Sede no quería reconocer nuevos institutos porque consideraba que ya había órdenes dedicadas a evangelizar. No siempre se vio claro que pudiera
pervivir, permanecer, con la revolución, con las primeras dificultades, de ausencia del fundador e incluso de persecución. A mí me ha llamado la atención que Chiffré tuviera que esconderse, que tuviera que usar seudónimos para eludir esa persecución que había sobre él. El padre Chiffré pasó por muchas situaciones, por situaciones favorables y por muy desfavorables. En 1868 tiene lugar una revolución en España, la llamada Gloriosa o Septembrina, destronamiento de Isabel II, llegada de la regencia, luego pues estaba la Primera República, etc. Tanto que la congregación en España prácticamente se deshace, cuando ya tenía 4 casas, tenía, o 5, sí, tenía más. Se deshace y el grupo mayor tiene que huir a Francia. Yo creo que recorrió América entera de punta a rabo y pues se movió por acá, desde que fue a Roma para ordenarse, porque aquí no podía. Francia pues fue también un segundo país de refugio. I era moment de sortir cap a un desconegut, amb una concepció de que moltes vegades la sortida a missions era un sortir per no retornar ja, era un adeu per sempre. Entonces, estas misiones, ¿cómo eran? Pues muy duras, en unas condiciones adversas, tanto por el clima, por culturas que los misioneros no conocían, por la pobreza a la que se tenían que enfrentar y por el duro trabajo que suponía la evangelización en esas condiciones. Pero ya desde Francia tuvieron la suerte de que se les ofreció ir a Argel para atender a españoles que estaban por allí y también para ir a Santiago de Chile. Tengamos en cuenta que en 1869-70 es el Concilio Vaticano I. Vienen pues obispos de América Latina al concilio. Entonces pues un secretario o colaborador de uno de esos obispos de Chile se entera por el padre Claret, que está en el concilio, de que tiene un grupo de misioneros y demás, y les abre esa puerta también. Son las dos primeras grandes salidas, a Argel y a Chile, casi simultáneas, 1869. C'est comme cela que le Père Chiffré enverra le premier groupe, la première communauté des Pères Claretins en Afrique et à Alger. Et vous voyez, Algérie, c'était un contexte, et jusqu'à présent, majoritairement musulman, mais malgré ce contexte, les missionnaires claretins vont y arriver en 1869, ils vont y travailler, nous sommes là au 19e siècle, ils vont travailler dans des prisons, ils vont donner leur catéchèse aux enfants, ils vont célébrer naturellement des messes, des confessions, bref, toute la pastorale. Chiffré no solo enviaba misioneros, iba a visitarlos y convivía con ellos y se quedaba con ellos. A veces por su celo de querer una congregación radical, estricta, emanaba leyes que eran muy duras, muy rígidas. Pero cuando él iba y vivía con los misioneros se daba cuenta de la situación y muchas veces cambiaba estas normas, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, de que había prohibido que los misioneros en Guinea utilicen la sotana blanca, que la usaban para llevar mejor el calor, ¿no? Dijo que no, que la congregación la usaba negra. Y cuando fue allá y vio los calores que habían y las condiciones, cambió inmediatamente y dijo, deben usar la blanca por la salud de los misioneros, ¿no? Más tarde la expansión será ya a Guinea Ecuatorial, 1883, y a México, también ese mismo año o el siguiente. En medio hubo un intento de fundar en Cuba, donde había estado el fundador, aquello suponía, en fin, una gran nostalgia para el grupo, ¿verdad? Sin embargo, fue una cosa terrible, fueron no sé si unos 12 misioneros entre padres y hermanos, y en cuestión de 3 o 4 meses murieron casi todos por el dengue o el vómito o lo que fuese, una fundación desastrosa. En cambio, las otras fueron más florecientes, tanto Chile como México. Guinea, por el clima, pues aquello era un cementerio, es decir,
morían todos antes de los 35 años, pero estaban dispuestos a ello. Era un momento de gran entusiasmo. Era gent d'embranzida, és a dir, res els aturava o els retrava per dur endavant allò que se sentien cridats o aquesta missió que els duia. No? He had a vision beyond. He did not see just Vic or Catalonia or Spain. He saw beyond, where there is a need, and could go, take the trouble to go. You think of the travels he made. I think today that's very important for us. We may have the temptation to remain at our own comfort zones, our province, our small world, and without seeing a bigger world of God, the universal congregation, mission of the congregation. Therefore, just as my people here, I also need to the people in Africa or in Asia, in that corner, especially what Pope Francis says, the peripheries. Notre mission clarétaine aujourd'hui en Afrique, c'est essentiellement l'annonce de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui consiste à mettre le peuple africain debout. Donc, aujourd'hui, le pape François demande à ce que l'Église sorte, aille vers les périphéries. C'est ce que les confrères clarétains dans tout le continent africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent, font. Ell sempre és conscient de que el fundador és el pare Claret i d'alguna manera el té molt present, primera per l'admiració personal que li tenia, i després li consulta, tramet, sempre estan en molta bona relació, no, amb les coses. Tot i així, ell assumeix el seu paper i la seva elecció per a dur endavant la congregació. No? Chiffré podría haber aprovechado esta oportunidad para darle a la congregación su propio espíritu y volverla su obra personal, ¿no? Pero él se cuidó mucho, tanto en la correspondencia con Claret como en los comunicados a los misioneros, de dejar claro que él era el general de una congregación que tenía fundador y que el espíritu venía de este fundador. A partir de ese momento el carteo va a ser constante. Conservamos, no sé si unas 100 cartas o 100 y pico del padre Claret al padre Chiffré. Él nos decía que por mucho trabajo, por mucha actividad misionera que hubiera, que no dejáramos nunca pues esas dos, decimos los dos pies o los dos pilares, ¿no? La oración, el estar centrado en Dios, y luego pues la formación seria, el estudio, el dedicarle horas también a la investigación, la reflexión, el anàlisi. El missioner necessita una referència de comunitat, que és on pertany i el que l'envia, una referència de comunitat de vida i de pregària, i necessita temps per a formar-se. I això és el que també empenta després a fer l'anunci. Per tant, els missioners combinaven l'estar de casa, el treball, l'espiritualitat i la formació, evidentment, amb l'anunci, la komunikacja i la predicació. Ja myślę, że ta misja dzisiaj paradoksalnie jest bliżej niż nam się wydaje. To nie musi być Afryka, to nie musi być Azja, to nie muszą być jakieś dalekie kraje. Tak naprawdę dzisiaj misja jest bardzo blisko nas. To są czasem nasi sąsiedzi, ci obok których mieszkamy, to są nasi znajomi, to są ludzie, których spotykamy na co dzień przechodząc ulicą, bo to właśnie oni jako pierwsi, myślę dzisiaj, zwłaszcza w Europie, potrzebują
dowiedzieć się o tym, że Bóg ich kocha. Now today we don't have any persecutions as such. Directly nobody is going to attack you because you are a Christian. There may be another ways of resistance to the gospel, and so we need to learn the new language. But the same human longing for God, I think, remains in different ways. El sacerdot és qui amb les paraules de la consagració fa baixar del cel el Déu humanitzat, el beneeix com si fos més gran que ell, el suma, el passa, el distribueix. Si som fidels en el que s'ha dit, viurà en nosaltres l'esperit de Jesucrist i obrarà en nosaltres, parlarà per nosaltres i convertirà i salvarà per nosaltres. Un mandato tan largo de más de 40 años, incluso en las personas más creativas, pues puede ser que se agote la capacidad de abrirse a lo nuevo, que ya pues haya una cierta rutina o inercia que hace que impida pues abrirse a otros horizontes, a otras maneras de ver las cosas. Le Père chiffré s'est toujours distingué par l'abnégation au travail. Le Père chiffré s'est toujours distingué par l'esprit de sacrifice, l'envie de propager la présence missionnaire clarétaine partout. Et aujourd'hui, le clarétain présent, œuvrant en Afrique, a aussi apporté quelque chose à cette Église universelle, parce que c'est ce que le Père chiffré voulait. En envoyant des missionnaires en Afrique, ceux-ci étaient venus semer la graine, et une fois que la graine a pris corps, maintenant, nous, missionnaires clarétains africains et d'Afrique, devons à notre tour prendre le relais. Myślę, że dzisiaj potrzebujemy takich osób jak ojciec Chiffré, którzy mają ogromny zapał, są autorytetem, czasem taką mocną ręką, takimi konkretnymi decyzjami popychają ludzi do działania, bo wielu z nas nie wierzy, że może zrobić więcej niż im się wydaje, i właśnie osoby jak ojciec Chiffré są w stanie jakby odrobinę popchnąć, żeby dać jakby zmobilizować do tego pierwszego kroku. Sempre són un estímul, i el que ha de ser és aquest estímul missioner avui a casa nostra i arreu del món per cadascun, ja no dels 1.700 que ell va deixar, sinó dels més de 3.000 claretians que avui són presents escampats en 65 països del món. Chiffré en catalán significa ciprés. Yo le veo más como una secuoya, un cedro, es decir, un árbol grande, fuerte, que da cobijo, que da sombra a mucha gente que se cobija en él. Our father founder has an image of this compass. No? A compass has one pole at the center, then you move around. No? So that's what I feel. No? This our memory of Chiffré, who followed the spirit of our founder, is to have our center clearly rooted in God and Christ, and the mission is to go out to the peripheries. No? And I wish that is the challenge of our times for our missionaries and many who work together with us, no, in shared mission. Many of our lay collaborators, lay missionaries. Together, I think we need to go out in mission to proclaim the word. Estimadíssima congregació, t'he estimat quan he pogut fins a la fi, i no t'oblidaré en l'eternitat. He viscut exclusivament per a tu, sense perdonar sacrificis ni perills. No obstant això, no poques vegades hauré ofès diversos individus. Això és l'única cosa que sento. A tots demano perdó i espero obtenir-ho, com jo a tots perdono, estimant tots en Déu com jo m'estimo a mi mateix. Pregueu per qui us estimava, i us ho agrairà qui es deia Josep Chiffré.